Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Muy buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este maravilloso día. Le damos gracias a nuestro hermano Johnny también por su oración. A raíz de los acontecimientos, pues definitivamente nosotros tenemos que hablar del tema que es común en nuestro tiempo, la cuarentena. Por ejemplo, acá en Panamá ahora mismo estamos en cuarentena, una cuarentena decretada. Y pasamos aproximadamente 7 meses también en casa, donde no podíamos a muchos movilizarnos. Y esto nos permitió hacer cosas que queríamos hacer o que tal vez por falta de tiempo no lo habíamos hecho. Pude plantar, me gusta plantar, hermanos, así que planté, vi nacer y vi crecer a las plantas. Lo he visto crecer. Por ejemplo, he visto crecer el ají. No solamente lo he visto nacer, lo he visto crecer. He visto nacer y crecer el tomate, el limón, la naranja, el ajo. Pero hay una planta, hermanos, que me llama mucho la atención, y es la uva. A pesar de que en Panamá el tiempo no es el mejor o no es el lugar más adecuado para la siembra de esta especie, lo he intentado. Y he tenido que esperar mucho tiempo para ver germinar una semilla de uva. Pero la he visto nacer, y poco a poco la estoy viendo crecer. Cada mañana y cada tarde tomo un tiempo para regarla. He aprendido, hermanos y amigos, mucho sobre esta planta. Desde el escogimiento de su semilla, desde su trasplante, su cuidado, el recorte de las ramas con el objetivo de que las otras ramas puedan producir mucho. Jesús también habló acerca de esta planta, hermanos. Y Jesús hizo una comparación. Y de esto es lo que quiero hablar, de lo que Jesús representa para cada uno de nosotros, porque Él mismo señala y Él mismo dice: yo soy la vid verdadera. También quiero hablar acerca de el cuidado que tiene el Padre para cada uno de nosotros, porque el propio Jesús dice: Él es quien cuida la vid y los pámpanos. Cuando nosotros observamos estos dos participantes que señala nuestro Señor Jesucristo en esta metáfora, definitivamente nosotros tenemos que llegar a la comprensión que nosotros somos planta en el huerto de Dios. Y eso es muy significativo para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Era la última semana de Jesús sobre la tierra. Había pasado aproximadamente 2 años y medio trabajando con sus discípulos, enseñándole, guiándole en aquel trabajo tan importante que era ganar las almas. Ahora está en la última cena. Probablemente una cena unos días antes de la Pascua, aunque algunas personas señalan que este evento de la cual estamos hablando era la última cena. Pero en esta cena hizo algunas cosas importantes. Lavó los pies de los discípulos, le habló del nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. En esta cena habló acerca de la negación, anunció al apóstol Pedro que le iba a negar. Habló de su partida,
Pero les animó a sus discípulos que no estuvieran tristes, ni tampoco se sintieran desamparados, características fundamentales de los seres humanos. Así que le habló por la metáfora de la vid, señalando que él era la vid verdadera. Y le dijo a los discípulos que su padre era el labrador, el que se encargaba de cuidar la viña. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Juan, donde vamos a estar leyendo 2 versículos de este capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué es tan importante hoy, hermanos, esta enseñanza? Reitero, ¿por qué es tan importante para nosotros estos 2 versículos? Y yo puedo señalar y puedo decir que es tan importante, hermano, porque nosotros seguimos en la misma situación en que estaban los discípulos. Ellos tristes por la partida de su maestro. Ellos tristes porque se iba y los dejaba Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea. Pero nosotros en una gran parte de nuestra vida estamos tristes por la circunstancia de la vida. Muchas partes de nuestra vida estamos tristes por los problemas diarios que cada uno de nosotros enfrentamos. Cada persona tiene diferentes clases de dificultades que nos llevan hasta cierto punto a estar tristes. A veces estamos tristes por aquellas cosas, por las necesidades de la cual nosotros tenemos y necesidades que nos agobian. Problemas o tristezas por lo que está pasando en nuestro tiempo, por las enfermedades. Y definitivamente, hermanos, ¿cómo no estar triste cuando estamos viendo partir a personas a quien nosotros amamos? O ¿cómo no estar triste cuando observamos parte de nuestra familia también siendo afectada por este virus? Pero también estamos tristes muchas veces, hermanos, y nos afecta en nuestra vida cotidiana por la muerte que nos ronda. O quizás, pienso que por las palabras reiteradas, tal vez de nosotros los predicadores, que a veces ponemos mucho énfasis en el castigo. Tal vez hay momentos, hermano, en la cual me siento culpable de poner tanto énfasis en que Dios es justicia, en que Dios castigará, en que Dios cortará a todo aquel que no hace, que si nosotros no hacemos, el Señor nos echará al infierno. Y probablemente, quizás somos culpables de no hacer énfasis en las cosas positivas. Y no es que lo anterior esté equivocado, pero hoy quiero, hermanos, hacer énfasis en la parte positiva que señala Jesús. Hoy quiero hacer énfasis en esa palabra que Jesús dijo en este pasaje. El Padre es el viñador. Decía en el versículo 2. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y escuche esto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús inicia diciendo: yo soy la vid verdadera. Lo que nos lleva entonces a preguntar a cada uno de nosotros: ¿quién es Jesús, hermano? A veces nosotros olvidamos, tenemos la tendencia a olvidar quién es Jesús y pensamos muchas veces que somos nosotros
lo que por nuestro hecho, lo que por nuestra inteligencia, lo que por nuestra capacidad podemos ir adelante. Y olvidamos quién es Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Eso se manifestó en aquel poco tiempo en que Jesús estuvo entre sus discípulos. En aquellos 2 años y un poco más, que fue donde más se manifestó Jesús, hubo muchas personas que lo observaron, hubo muchas personas que testificaron. Por ejemplo, escuchamos el propio Juan Bautista, que le dijo a sus discípulos cuando Jesús iniciaba su ministerio: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Podemos recordar también aquel evento cuando Jesús fue bautizado. Y una voz del cielo, no solamente esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, sino también que se vio en ese momento el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Evidencias grandes, evidencias fundamentales de quién es Jesús de Nazaret. Encontramos también algunos otros eventos que se dio precisamente en ese momento, en ese tiempo, como aquel cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas. También podemos nosotros observar a través de la Escritura quién es Jesús en aquel evento cuando llegó ante la tumba de Lázaro y dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Hay evidencia. Los propios enemigos de Jesús manifestaron quién era Él. En Juan también nos habla a nosotros. Y en el Evangelio de Juan nos habla de Nicodemo. Y Nicodemo nos dice que llegó donde Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque si no, no hicieras estas cosas. Entonces el que está hablando en este pasaje, hermano, es ese Jesús, y lo que él está diciendo en ese momento es, yo soy la vid verdadera. Y nos preguntamos en este momento, ¿por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera? ¿Por qué utiliza esta metáfora? ¿Por qué habla de la vid verdadera? Porque hay otra vid, hermanos. Hablando naturalmente, existe otra vid, la que es conocida como la vid silvestre. Y que normalmente nosotros, en búsqueda de solucionar nuestras dificultades, vamos hacia otros lugares. Y es el caso de Judas. Judas fue alguien que vendió al maestro. Yo no sé por qué lo vendió, hermano. Nosotros sabemos que fue por 30 piezas de plata, eso fue, pero yo no sé qué fue lo que motivó a Judas Iscariote, si era porque amaba mucho el dinero. Yo no sé si es que Judas tenía una gran dificultad, que necesitaba el dinero. No sé qué fue lo que ocurrió, qué pasó en la mente, qué le introdujo el enemigo a Judas, pero Judas caminó hacia otra persona, hacia otro lugar que no era el maestro. Y en esa misma reunión, Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y dice que Judas salió en esa reunión y los demás pensaron que iba, cuando Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer, algunos pensaron que era que tenía que ir a comprar algo para la fiesta. Pero yo no sé qué fue lo que le ocurrió a Judas. Pero eso ocurre normalmente, hermano. Eso ocurre normalmente. Muchas veces nosotros, tratando de solucionar nuestros propios problemas, nos alejamos de la vid verdadera. Nos alejamos tratando de buscar una solución para nuestros propios problemas. Ya sea porque amigos nos
tratan de que nosotros vayamos hacia ese lugar, ya sean los problemas, ya sean las necesidades, pero como Judas probablemente nosotros, y muchas veces ocurre que el hombre va alejándose de Cristo. Y creo que el mensaje fundamental que quiere dar Jesús en este momento es que tengamos cuidado por eso, porque hay otras uvas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 5, Isaías nos habla precisamente de esas otras uvas. Cuando él hablaba en el capítulo 5, en el versículo 4, decía Isaías: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uva silvestre? Se dice que la uva silvestre es un poco más pequeña, pero el fruto casi es similar. El arbusto es similar, la hoja es similar. Esto me llamó tanto la atención. Quería ver nacer esa planta. Y me esforcé aproximadamente 3-4 meses esperando que una semilla pudiera germinar. Y finalmente, un hermoso día, pude ver la hoja física en mi huerto. Pero dice que hay una uva silvestre que es igual, pero cuando usted la va a comer, se dice que la uva es agria, no tiene el mismo sabor dulce del cual usted, por ejemplo, ha probado la uva que se trabaja en el huerto. Y cualquiera se puede confundir. Creo que ahí es donde está la razón del por qué Jesús está hablándole a los discípulos: yo soy la vid verdadera. Cuidado, identifiquen cuál es la vid verdadera, para que no ocurra como Judas o para que no ocurra como Demas, donde el apóstol Pablo dice: Demas me ha abandonado amando más este mundo. Yo estoy seguro, estimado hermano y estimado amigo, que tal vez usted ha visto a muchas personas, a muchos hermanos entrar, pero también salir. Muchos se han apartado de la iglesia. Y como predicadores, como hermanos, hacemos hasta lo imposible por tratar de traerlo, y muchas veces se constituye en algo infructuoso porque hay algo que lo llamó de afuera, hay algo que le desvió su mirada, hay algo que lo engañó pensando que iba a encontrar algo mejor allá afuera, y no escuchando las palabras que dijo el apóstol Pedro en una ocasión: Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La razón por la que existen uvas silvestres y amargas es precisamente por la razón, por el lugar, por la calidad de tierra. Es por la depredación que existe de los insectos, es por las muchas plagas que esta planta se ve afectada, lo que impide que esa planta, que parece similar y es casi similar a la uva de huerto, dé frutos que no son adecuados. Jesús, en razón de su procedencia, hermanos, Jesús que viene del cielo, Jesús que viene del Padre, es el que nos puede dar el mayor alimento que nosotros necesitamos. Pero como Él dice, si permanecéis. Más adelante en Juan capítulo 15 nos habla acerca de eso. Si permanecemos, existe el peligro de que nosotros querramos alejarnos en algún momento de nuestra vida, como hemos dicho, por las dificultades o tratando de buscar mejores días para nuestra vida. Jesús apela a nuestro entendimiento. Jesús apela a que nosotros le conozcamos. Y este es el objetivo de la palabra de Dios, que nosotros podamos leerla, que nosotros podamos analizarla. Hermano, no es fácil.
Y siempre lo hemos manifestado. No es fácil, porque nosotros no somos cristianos que solamente nos basamos en lo que nos dicta nuestro corazón, como hacen muchas personas. Por eso es que nosotros, la iglesia, no es una secta, sino alguien que se manifiesta, alguien que dirige, alguien que se mueve, alguien que hace las cosas con pleno entendimiento después de haber escuchado, comprendido, estudiado la palabra de Dios. Cuando la ponemos en nuestro corazón, cuando entendemos que es la razón fundamental por la cual nosotros hacemos aquello. Y que llevó, por ejemplo, a los primeros cristianos aún a despreciar su propia vida con tal de ganar el reino de Dios. Qué bueno que nosotros podamos llegar a esas mismas conclusiones. Qué bueno es que nosotros podamos aprender lo que el propio Jesús hablaba y decía, que no debamos temer al que mata el cuerpo, mas al espíritu no puede tocar. Jesús apela a nuestro entendimiento. Jesús apela a que nosotros le conozcamos. Jesús apela a que nosotros tomemos una determinación en relación con Él. Y mire, llamaba una y otra vez. En este momento está diciendo, yo soy la vid verdadera. Pero más adelante, o en otra parte de su ministerio, Mateo capítulo 11, versículo 28 y en el versículo 29, Jesús nos llamaba y decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Escuche esto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ciertamente, hermanos, existen muchas dificultades en esta vida en la cual nosotros estamos. Pero es precisamente, esa es la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para darnos paz. Y Él mismo lo decía, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que nos da nuestro Jesucristo, lo que Él transmite a cada uno de nosotros como el árbol de la vid, como la raíz, como aquello que transmite la savia hacia lo que son las ramas, es su paz. Paz increíble, porque aún en su muerte, la propia Biblia señalaba que fue como cordero mudo al matadero, manifestando esa paz de la cual tanta necesidad tengo yo, de esa paz, de la cual tanta necesidad tiene usted de sentirse tranquilo, de sentirse protegido, de sentirse libre, de sentirse que usted camina hacia adelante, aunque alrededor suyo las cosas en este mundo no estén bien. Somos plantas en el huerto de Dios. También dice Juan capítulo 15 en el versículo 2, el versículo 1, y mi Padre es el labrador. Hermano, aquellas ramas que no prometen, aquellas ramas que no dan fruto, nos dice también el escritor, es la verdad, son cortadas. Y al ser cortadas, pues son separadas, y al estar separadas se secan y luego se recogen, como dice el escritor, y luego se quema. Aquellos que no estamos, o aquellos que estamos alejándonos, eso nos puede ocurrir. O aquellos que están lejos, es lo que puede ocurrir. Pero precisamente nos dice nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, en este símil, en esta metáfora, que el Padre es el labrador. Tenía varias plantas de uva. Aproximadamente tenía 6, 7 plantas de uva. Un buen día me levanté y dije, para ayudar a estas plantas voy a echarle un poco de abono.
Y tomé un abono que había comprado, lo eché en agua y las regué. Gran error, hermano. Porque parece que le eché demasiado abono, demasiada concentración de abono. Y al día siguiente, las hojas empezaron a secarse. Donde tocó este abono, empezaron las plantas de uva a secarse. Y solo me quedó una, hermano. La más pequeña. La que yo pensaba que iba a destruirse, que iba a secarse, que se iba a morir. Esa es la que he tenido ahora mayor cuidado con ella y la estoy viendo crecer. Y la veo con buena salud. Pero cuando Jesús habla acerca del Padre, ¿quién mejor que el Padre para trabajar y abonar a las plantas? El Padre es el mejor labrador, es el mejor viñador que existe. Y mire que desde el principio Él sabe, envió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Envió la palabra, envió a su Hijo y su Hijo pudo decir, Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una vez, hermanos, una vez que el hombre, usted y yo, hemos llegado al cristianismo, hay otra situación que nosotros debemos contemplar, que nosotros debemos valorar. Y debemos prestar atención porque una vez el hombre llega a la iglesia, el sentido natural es producir. Mire, la Biblia nos habla de que nosotros debemos dar frutos. La Biblia nos habla, Jesús nos habla del trabajo, de lograr algo. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, que nos habla de los talentos. Allí tenemos aquellos siervos, el cual el punto central allí es dar, trabajar, negociar con aquel dinero que le dejó su Señor, para que luego cuando Él viniera pudieran dar algo. Una vez llegamos nosotros a la iglesia, necesitamos dedicarnos a algo. Es lo que nos señala la Escritura. Y de eso se encarga el Padre. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con aquellas ramas que producen? Usted puede ser un hermano, una hermana que está produciendo. Un hermano activo en la iglesia, una hermana activa en la iglesia, preocupada por las situaciones de la iglesia, una hermana que se preocupa probablemente por las más jóvenes, o como dice la Escritura, una hermana anciana que se preocupa por dar consejo a las jóvenes, a que amen a sus esposos. Tanta necesidad hay en nuestro tiempo de que existan buenos matrimonios. Puede ser que usted esté produciendo, puede ser que usted esté produciendo dándole clase a los niños, puede ser que usted esté produciendo evangelizando, puede ser que usted esté produciendo encargándose de las actividades, del beneficio, de los negocios de la iglesia en cualquiera de sus etapas. Pero ¿qué ocurre si usted está haciendo eso? Déjeme decirle que el Padre valora mucho a su viña y Él es el cuidador. Así como yo siento que me preocupo por estas plantas, pues lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el Padre, quien es el viñador, está preocupado, y la preocupación principal por Dios en cuanto a su viña es que esta viña dé frutos. Porque si no da fruto, ¿qué va a ocurrir? Dios no está de acuerdo, no quiere eso. ¿Y qué pasó con los que están dando fruto, hermano? Mire lo que dice el versículo 2, Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, escuche esto, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, no significa que el que esté dando fruto
no reciba ataque. No significa que aquella planta de uva que está produciendo no sea atacada por los insectos, por las enfermedades, por las plagas que afectan a la planta. Y en el aspecto espiritual, eso es exactamente lo que ocurre con los miembros de la iglesia. También, aunque usted esté dando fruto, usted es atacado por los virus del mal. Pero gracias a Dios, tenemos un Padre Celestial que es el mejor viñador, el mejor cuidador, el que nos ayuda y que en esa circunstancia, dice la Escritura, limpia. Mire, limpiará. Nuestro Padre nos limpiará. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No estamos hablando que los que están activos en la iglesia, que los que predican, que los que son ancianos, que los que son diáconos, que aquellos predicadores no tengan ninguna clase de problema. Lo que estamos diciendo y lo que estamos entendiendo de lo que dice nuestro Señor Jesucristo es que aunque usted esté trabajando y sea atacado, el Padre lo limpiará y lo cuidará y lo hará a través de su palabra. Estará atento a sus dificultades, a sus temores, estará atento a sus desesperanzas, a sus tristezas, a los problemas que puedan ocurrir como seres humanos. Y dice nuestro Señor que lo limpiará, quitará todo eso, lo abonará, le ayudará para que usted lleve más fruto. Hermanos, cada cristiano que trabaja, que se esfuerza, también tienen dificultades, pero podemos estar confiados. Y la confianza no está en nosotros, no está en nuestra inteligencia, la confianza está puesta en el Padre y en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos cuida, que Él nos protege. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, nos dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El objetivo entonces, hermanos, del Padre Celestial es llevar muchos frutos, que usted y yo llevemos mucho fruto, lo que indica abundancia, lo que indica que debe haber cambios en cada uno de nosotros. Lo que indica que debe haber cambios en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Todo esto va en contra de la pereza. Todo esto va en contra de aquellas cosas que Dios está señalando que son positivas. Y nosotros tenemos que trabajar en estas cosas. La vida, hermano, la vida es producción. Recordemos, somos plantas en el huerto de Dios. Pero también la última parte que nos señala el escritor en este versículo 2 es que dice todo pámpano. Los creyentes somos los pámpanos. Pámpano no es otra cosa que aquellas ramas de la vid, de aquella planta de uva, que muchas son recortadas, porque precisamente van a restarle productividad a aquellas ramas que se ven mejor. Y como esas no van a ser productivas, como se dice en el ambiente de los que trabajan, que se van en vicio, dice que se cortan. Pero los creyentes, los buenos creyentes son los pámpanos, las ramas que producen, ramas para honra de nuestro Dios. Todo va a depender de la responsabilidad de cada uno de nosotros en permanecer pegados a ese tronco que es Jesús. Pero tenemos todo lo necesario, hermano. Todo lo necesario para producir. Nuestro Señor Jesucristo es lo suficiente para darnos a nosotros la savia que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder expandirnos, para poder producir. Y si vienen las plagas, tenemos allí
a aquel ser que es el Padre, que está listo para limpiar todas aquellas cosas que se pegan y que tratan de impedir que cada uno de nosotros haga la voluntad de Dios y cumpla con traer frutos abundantes. Dice Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, de la siguiente manera. Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Quiero utilizar, hermano, estas últimas palabras para decirle que nosotros somos producto de Dios, de la fe. Esa fe que pusimos en la palabra de Él. Y que esa palabra la escuchamos de aquellos predicadores, de aquellos hombres que trajeron ese evangelio y nos hemos convertido. Y poco a poco hemos empezado a rendir frutos. Pero que en esta circunstancia, en esta situación, el propio Jesús dice: no se preocupen porque ustedes van a ser cuidados por el Padre Celestial. Tenemos todo, hermanos. Tenemos todo lo necesario, tenemos todo aquello que hace posible nuestro crecimiento, pero es nuestra decisión si queremos seguir injertados en ese tronco llamado Cristo Jesús, o si el enemigo toma ventaja para llevarnos fuera y finalmente perder la vida eterna. Recordemos que eso fue lo que hizo con Eva. La trasladó, la sacó, la desvió del camino correcto y lo logró. Pero gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora estamos mejor preparados para hacer la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude, que siempre nos está ayudando, pero que sobre todo, hermano, nos dé la suficiente fuerza para seguir trabajando y seguir aportando a su obra, dando frutos dignos de arrepentimiento, como señala él, o como decía el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas. Porque los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Y en esas cosas nosotros tenemos que trabajar. Que el Señor nos bendiga, nos guíe y nos permita seguir por la senda de justicia, siempre cumpliendo con nuestro objetivo: frutos de honra para nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par.